Bueno, hoy le voy a hablar sobre las funciones del Estado. Por funciones debemos entender la forma en que se ejercen las atribuciones, es decir, la manera en que el Estado participa en las materias que tiene autorizadas, en torno a las actualizaciones en que se mantiene vigente el concepto de división de poder, entendido como división de funciones. Otros términos lo refieren como el cumplimiento de algo o de un deber. Las funciones son las medidas en que el Estado se vale para ejercitar sus atribuciones. Por funciones se debe entender la forma en que se ejercen las atribuciones. Las funciones del Estado se dividen en dos categorías, desde el punto de vista del órgano que las realiza, es decir, optando un criterio formal, subjetivo u orgánico, que presigne en la naturaleza intrínseca de las actividades. Las funciones son formalmente legislativas, administrativas o judiciales, según que éste atribuyen al Poder Legislativo, al Ejecutivo o al Judicial. Desde el punto de vista de la naturaleza intrínseca de las funciones, es decir, participan de un criterio objetivo material que presigne del órgano al cual están atribuidas. Las funciones son materialmente legislativas, administrativas o judiciales, según tengan las características en las que la teoría jurídica ha llegado a atribuir en cada uno de estos grupos. Los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que consagran las constituciones respaldadas en el funcionamiento del régimen democrático del Estado de Derecho, entre otros deberes y responsabilidades de los ciudadanos, que, como correlata estableciendo la Constitución del artículo 97, sin, como, sin perjudicar a otros, perciben en ellas o en la ley. Sus obligaciones de estos son promover el bien y anteponer el interés general al interés particular, respetar la honra ajena, administrar honradamente el patrimonio público, asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad y rendir cuentas a la sociedad y a las autoridades conforme a la ley, denunciar y combatir los actos de corrupción, participar en la vida política, cívica y comunitaria del país de manera honesta y transparente, y conservar el patrimonio cultural y natural del país, cuidar y mantener los bienes públicos, tanto los que se usan generalmente como para aquellos que se hayan sido expresamente concedidos. A continuación voy a hablar sobre las funciones del Estado. Según la Constitución define la economía del país en su artículo 244 como una economía social de mercado y como se señala en su artículo 245, en ella coexistirían y concurrirían los sectores públicos y privados y sus empresas económicas. En cuanto a la forma de propiedad y gestión, estas pueden ser privadas, públicas, mixtas y comunitarias o de autogestión. El artículo 118 de la Constitución establece como instituciones del Estado que en conjunto integran al sector público las siguientes: los organismos y dependencias de las funciones legislativa, ejecutiva y judicial, los organismos electorales, los organismos de control y regulación, las entidades que integren el régimen seccional autónomo, los organismos y entidades creados por la Constitución y la ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado, y las personas jurídicas creadas por acto legislativo seccional para la prestación de servicios públicos. Como una función tenemos la legislativa, que es el Congreso Nacional, y sus principales funciones son reformar la Constitución e interpretarla, expedir, reformar y derogar las leyes e interpretarlas, fiscalizar los actos de las funciones ejecutivas y los del Tribunal Supremo Electoral, y solicitar a los funcionarios públicos las informaciones que consideren necesarias. El Congreso Nacional nombra a las siguientes autoridades:
Procurador General del Estado, Ministro Fiscal General, Defensor del Pueblo, superintendentes, que son bancos y seguros, compañías y telecomunicaciones, vocales de los tribunales Constitucional y Supremo Electoral, y miembros del directorio del Banco Central. Establece además la terna para que el presidente de la República designe Controlador General del Estado. Como función judicial, nos dice que la Corte Suprema de Justicia, las Cortes Superiores, tribunales y juzgados y el Consejo Nacional de Judicatura, los órganos de la función judicial son independientes en el ejercicio de sus deberes y atribuciones. El sistema judicial establece el principio de la unidad jurisdiccional y medios alternativos, jueces de paz, arbitraje, mediación y funciones para autoridades de los pueblos indígenas. Procesalmente hará efectivas las garantías del debido proceso y los principios de inmediación, celeridad y eficiencia. Oralidad también, que es lo que se aplica ya en los procesos penales. Publicidad y el principio de la instrumentalidad de las formas. Se establece la carrera judicial dentro de aquello. El sistema judicial está estructurado en primera y segunda instancia y la instancia de casación que corresponde a la Corte Suprema de Justicia. Sistema de justicia indígena. Los pueblos y nacionalidades indígenas que son parte del Ecuador como Estado plurinacional integran dentro de sus prácticas y saberes ancestrales mecanismos de justicia indígena, cuya aplicación es recogida por la Constitución e instrumentos internacionales ratificados por el país. En este marco, la nacionalidad Shuar y específicamente la comunidad Mutins ha generado sus propios mecanismos y procedimientos de la aplicación de justicia que responden a su entendimiento del mundo y cosmovisión, promueven vivencia comunitaria dirigida a la cultura de paz, reciprocidad y adicionalmente genera verdaderos procesos de rehabilitación social dirigida a la reparación integral de los daños y víctimas. Esta concepción de justicia difiere en muchas ocasiones de la justicia ordinaria, que está entrando con fuerza en las comunidades y muchas veces es aplicada por solicitud de los habitantes de la comunidad. La administración de justicia indígena se realiza mediante las siguientes etapas. 1. El huillachina o aviso de demanda, para llevar a conocimiento de la autoridad el hecho producido y los posibles responsables. 2. Tapuicuna o investigación, que se cumple en varias diligencias como inspección ocular, testimonios, versiones y documentos. Chimbapurana es la confrontación entre acusado y acusador, que comienza con la instalación de la asamblea e información de los derechos, aclaraciones entre las partes y presentaciones de todas las pruebas. Quichpichirina o sanción, adoptada por la asamblea. 5. Pacachina o ejecución de la sanción de ser el caso, ya que puede decidirse al perdón. 6. Tantanacuspa Cushirina es el gozo por la solución del conflicto y la etapa de la amistad, perdón y prerrogativas. Función electoral. La justicia electoral es el medio por el cual se resuelven todos los conflictos que surgen durante los procesos electorales y sobre las consecuencias de estos mismos. Es por tal motivo que la función electoral tiene que separar las funciones de organización de procesos electorales, funciones administrativas, y la de resolución o juzgamientos de controversias suscitadas previo, durante y después a los procesos electorales, facultades jurisdiccionales. Función de transparencia y control social. Su función es de promover e impulsar el control de las entidades y organismos del sector público y de las personas naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen actividades de interés público para que los realicen con responsabilidad, transparencia y equidad. Además, fomentará e incentivará la participación ciudadana, protegerá el ejercicio y cumplimiento de los derechos y prevendrá y combatirá la corrupción, según el artículo 204 de la Constitución de la República vigente.
El control constitucional. El control constitucional se ha desarrollado sobre dos premisas fundamentales. La primera es la base de la supremacía de la Constitución, que en el artículo 424 determina la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales. En caso contrario, carecerán de eficacia jurídica. En lo que es el control de constitucionalidad implica también la facultad de los magistrados que al comparar una norma dictada por el poder político que es el legislativo ejecutivo con normas de jerarquía superior para hacer prevalecer en estas sobre aquellas. Este sistema se ha contemplado en el ámbito federal por la Constitución Nacional y la Ley 48. Posee diversos sistemas de aplicación en el derecho comparado. El control de constitucionalidad es un mecanismo de supervisión de los actos de poderes del Estado, así como de las normas jurídicas en sentido amplio. Los sistemas de control constituyen la expresión del momento histórico, político e institucional en el cual cada uno se ha sido concebido, como en el caso de Ecuador. Por último, la Constitución de Ecuador de 2008 tiene el mérito de incorporar un control de constitucionalidad concentrado en manos de la Corte Constitucional, órgano con amplias facultades que dirige su actuación bajo el principio de independencia, sin que existan criterios absolutos al respecto. Dicha Constitución introduce importantes elementos que resultan novedosos en la historia constitucional ecuatoriana y la sitúan sin lugar a duda en un lugar privilegiado en la relación con, entre otros aspectos, del control constitucional. Gracias.